Y Calanda se ha convertido este fin de semana en el escaparate de la Jota. Es la primera vez que las voces y los bailes de las 16 escuelas de Jota de los Cachirulos de Aragón se han subido juntos a un escenario. Más de 300 participantes, no solo de Aragón, sino también de Valencia, Tarragona o La Rioja, se han unido para fomentar esta tradición. Además, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, las Cortes de Aragón y la Obra Social Ibercaja han recibido el premio Unidos por Aragón, por la difusión de la Jota que día a día ofrecen a través de sus instituciones. De alguna manera se había arrinconado en Aragón y la posibilidad de sacarlos en los medios fue realmente un acierto, y yo creo que una satisfacción para todos los amantes de la Jota, de las tradiciones y de los valores aragoneses. Yo creo que el folclore de Aragón es muy rico y sobre todo se está promocionando en esas escuelas que tienen los cachirulos, donde está entrando gente joven. El premio se llama Unidos por Aragón y creo que participamos de las dos cosas, de trabajar siempre sumando esfuerzos y con el arraigo territorial que tenemos en Aragón.